Hola chicos, buenas, bienvenidos a la realización de un archivo de Excel que nos va a ayudar a poder transformar los registros en balances de prueba a través de la herramienta Las tablas dinámicas. Sean todos bienvenidos. Entonces, para poder desarrollar este archivo, vamos a comenzar a trabajar en una hoja de Excel. Muy bien, entonces aquí tenemos una hoja de Excel comenzada desde cero. Lo primero que entonces vamos a hacer con la hoja es ponerle un nombre a la hoja de Excel. Le vamos a dar entonces acá en el grabar y le vamos a poner un nombre determinado. Entonces voy a poner aquí. Y entonces le llamaremos plantilla contabilidad. Después entonces de poder realizar el nombre a la plantilla, vamos a crear entonces tres hojas. Una primera hoja la vamos a llamar info, donde estará toda la información básica, tales como las tarifas para poder multiplicar por cada uno de los diferentes registros que se pueden sacar en cuanto a tributos se refiere. Vamos a tener algunas que son impuestos, como el IVA, el INC. Vamos a tener algunas retenciones, como la retención en la fuente, la retención del ICA y la retención del IVA. Y vamos a trabajar también lo que es la autorrenta y aquellas que son contribuciones. Entonces, lo primero que vamos a comenzar a realizar acá es ponerle los nombres. Entonces, para ponerle los nombres, lo primero que vamos a poner es, entonces, aquí estarán los nombres que vamos a trabajar. Subsiguiente vamos a tener entonces las tarifas, las cuales vamos a trabajar. Entonces, lo vamos a manejar acá, entre medio de unos títulos. Vamos a trabajar aquí los estilos. Nos aparecen acá para poder poner los títulos y vamos a poner entonces el nombre del IVA. En este caso, vamos a dejar un espacio entre cada uno de los impuestos. Entonces tenemos un IVA del 19%, tendremos un IVA del 5%, trabajaremos lo que son retenciones en la fuente, tendremos una del 11%, tendremos retenciones en la fuente del 10%, trabajaremos también retenciones en la fuente del 6%, trabajamos retenciones en la fuente del 4%, trabajamos retenciones en la fuente del 3.5%, retenciones en la fuente, sí, en este caso del 2.5%, y trabajaremos retenciones en la fuente del 1%. Traemos lo que es una tarifa de una retefuente IVA, que en este momento está en el 15%. Traemos una retefuente ICA, ¿sí? Que en este caso entonces manejaremos una tarifa del 0,4 por mil. Trabajaremos entonces lo que es una autorrenta de, en este caso, el 4 por mil. También tenemos una autorrenta del 8 por mil, dependiendo de la actividad que se desarrolle. Y a su vez vamos a trabajar lo que es las estampillas, que puede ser una estampilla, en este caso vamos a trabajar una estampilla que decíamos que era la UDA. Vamos a trabajar en este caso el 0,2 por mil. Y traeremos otra estampilla que es la estampilla, en este caso Procultura. La vamos a trabajar con el 0,1 por mil. Entonces, después de que le pongamos los nombres dejando un espacio, ¿sí?, entre el nombre y en este caso lo que es la tarifa, entonces lo vamos a aquí para las tarifas y vamos a ponerle entonces las tarifas iniciales. Entonces vamos a poner 19%.
y le hundimos Enter. A ponerle el 5%, denótese que él automáticamente ha cogido lo que es la información de cada uno de los valores que tienen a su lado izquierdo. Si usted le hunde acá a este Enter, mire que él automáticamente le va a crear cada uno de las tarifas, las cuales, vamos a señalarlas acá, y mire que entonces tenemos 19, el 5, el 11, el 10, el 6. Mire que él cogió todas las que tienen al lado. Estas que son por aproximación, usted las puede corregir. Simplemente vas a poner el 3 punto, la coma, el 5%, ¿sí? 5%, un Enter. Mire que él automáticamente corrige. ¿Qué va a corregir? Va a poner 3.5, 2.5, el 1, el 15%, 0.4%, 0.4%, la auto del 0.8, el 0.2 y en este caso el 0.1. Entonces aquí ya tenemos lo que es el concepto de las tarifas. Enseguida vamos a ponerles lo que son los nombres. Para los nombres, entonces ya después de tener las tarifas, lo que vamos a hacer es que se pueden hacer de varias formas. Todos los nombres se encontrarán aquí en la parte donde dice las fórmulas. Y en las fórmulas existe algo que se llama los administradores de nombre y donde estos se pueden crear de tres formas. O asignarlos directamente acá uno por uno, o asignarlos por acá, por crear desde la selección cuando se hace una cantidad determinada. O si no, también por el administrador de nombres, donde también puedo ingresar uno por uno. Entonces vamos a mirar las tres opciones. Por ejemplo, en el primero, que es administración de nombres, mire que él automáticamente me va a decir que en esta hoja, estamos trabajando en este libro, que se llama plantilla de contabilidad, no hay ningún nombre. Y entonces vamos a crear algunos. Si lo vamos a hacer por este lado, nos tocaría crearlos uno por uno. ¿Y cómo se crearían? Simplemente le damos acá nuevo. Entonces nos vamos a parar acá, donde dice en el 19, voy a cancelar un momentico aquí, voy a cerrar acá, voy a parar inmediatamente donde voy a poner los nombres. Los nombres se ponen es en los porcentajes, o sea, en esta parte que están acá. Entonces, si yo pongo el clic acá en este 19, que realmente es B3, mire que aquí en la parte inferior dice B3, él me la va a poner un nombre. La idea es que me le ponga IVA del 19%. Entonces, me paro inicialmente acá, le digo administrador de nombres, y al dar administrador de nombres, entonces él me saca el administrador como lo veíamos ahorita. Después lo que le vamos a decir acá es nuevo, y en el nuevo, denótese que él me va a tomar el nombre que está al lado. En este caso, IVA guión bajo, que es el espacio en la programación, y el 19 y no le pone el porcentaje, sino el 19 nomás. Y dice que lo va a crear para este libro completo que se llama plantilla de contabilidad. Y se refiere a toda la información que esté en el info B3. Info, en este caso, es la hoja y B3 es donde se encuentra el cursor. Si yo le doy aceptar, denótese que él ya me ha puesto un nombre que se va a llamar IVA. Entonces, a todos y cada uno de los registros que vamos a trabajar, cuando les pongamos que multiplíquelo por el IVA, vamos a señalar el IVA que vamos a necesitar. En este caso puede ser del 19 o del 5, dependiendo de la tarifa, y entonces nos dará el cálculo de cada uno de esos porcentajes basados sobre el criterio de la base. Entonces, aquí tenemos una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es también que me pare acá en este 5, por ejemplo, voy a ponerle el nombre, nótese que aquí en el 19, aquí antes que decía B3, ya aparece IVA del 19, ya quedó con un nombre determinado. Vamos a darle aquí al 5 lo mismo. Lo hicimos por acá inicialmente, también lo podemos hacer acá, donde dice asignar nombre. Mire que usted le da un clic en asignar nombre, mire que automáticamente me coge el nombre que está hacia el lado izquierdo, en este caso IVA del 5, y me va a generar eso en donde le dice la info B4. Entonces, en esta cosa es hoja, info, B4, que en este caso es el 5%. Le vamos a dar aceptar y él automáticamente nos va a coger acá. Mire que él cambió, antes decía B4, ahora aparece IVA del 5. Entonces, esta es la forma de poder realizarlo a través de asignar nombre. Y vamos a decirle crear desde la selección. Cuando creamos desde la selección, lo que debemos de hacer es que vamos a, en este caso, a subrayar
cada uno de donde se quiere crear. Denótese que cuando él dice crear desde la selección, mire que él automáticamente me dice dónde están los nombres. ¿Sí? Entonces, para poder justificar cada uno de ellos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a señalar los nombres y en este caso, ¿sí? Todos y cada uno de los porcentajes que queremos trabajar. Mire que cuando le vamos a decir que vamos a generar nombres masivos, mire que cuando le dice aquí administrador de nombres, mire que inicialmente no tiene sino 1 y 2, que fuimos los que creamos de manera manual, a través del administrador de nombres y a través del asignar nombre. Pero cuando vamos a hacerlo masivo, como en este caso que lo queremos hacer varios, entonces yo señalo los nombres y las tarifas, en este caso, y le voy a decir crea desde la selección y denótese que él automáticamente me está tomando los nombres donde los va a coger. En este caso él me va a decir cree los nombres a partir de los valores de la columna izquierda. O sea que él me va a coger cada uno de estos nombres que tenemos en esta columna y los va a poner a cada uno de estos porcentajes que tenemos acá. De nota que si le damos acá aceptar a esto, él al darle administrador de nombres, mire que él me ha creado todos los nombres que tenemos acá. Si usted se da cuenta, en este caso, si le digo cerrar y me paro acá en el 11, mire que ya le puso RF11, en este le puso RF10, en este RF6, en este RF4, en este RF5 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Lo que he realizado en este momento es ponerle nombres, ¿sí? Hemos puesto, en este caso, 15 nombres, que si usted quiere los nombres donde están ejecutados en el Excel, aquí en el administrador de nombres, y aquí están todos. En ellos se pueden no solamente eliminar si de pronto te has equivocado con alguno, ¿sí? O modificar si de pronto le quieres cambiar el porcentaje o algún valor. Recuerda que lo que estamos haciendo es ponerle un valor, en este caso, un nombre a este valor que tenemos acá con estas coordenadas. Entonces, ya hemos hecho esa primera parte que es generar los nombres dentro de la planilla de contabilidad. Ahora vamos a crear entonces la tabla de registros y posteriormente crearemos las de las tablas dinámicas. Ahora vamos a crear la siguiente pestaña, que es la pestaña de registros. En ella vamos a crear toda la base de datos que necesitamos para poder desarrollar nuestro balance de prueba. Entonces, aquí en la parte inferior hay un símbolo más que se encuentra al lado de la pestaña de info. Le vamos a dar un clic en el mismo, ¿sí? Y él nos va a crear a nosotros una nueva hoja. Le damos un doble clic a la pestaña y le vamos a poner el nombre de registros. Entonces, aquí lo que vamos a crear son los registros, ¿sí? Vamos a darle acá un poquitico de más, aquí en la parte inferior para que quede un poquitico más grande. Entonces vamos a coger aquí registros. Vamos a poner el nombre de la empresa y la fecha la cual estamos trabajando. Entonces vamos a dejar un espacio y acá vamos a crear con el primer campo que vamos a trabajar, que sería el número del registro. Entonces vamos a tener un consecutivo de números de registros, que en este caso vamos a poner y vamos a arrancar desde el registro número 1, vamos a poner el registro número 2, y después de ponerle este consecutivo de 1 y 2, vamos a señalar con el mouse ambos. Y aquí tenemos esta cruz negra que tenemos al lado izquierdo en la parte inferior en este punto verdecito. Cuando le aparezca esta cruz negra, vamos con el mouse a sostener el mismo y vamos a bajar para darle una cantidad ostensible de registros a la base de datos que vamos a trabajar. Inicialmente le vamos a dar, ¿sí? Hasta que llegue a 300. Denótese que aquí en la parte izquierda, cuando diga el número 300, entonces suelto el mouse y él automáticamente me crea los números que van desde el registro 1, ¿sí? Hasta el registro 300. El siguiente paso que vamos a hacer entonces es crear el siguiente campo que lo vamos a llamar comprobantes, que este va a ser el nombre del comprobante que vamos a trabajar, en el cual se agrupan los registros contables a través de actos comerciales que se realizan dentro de la contabilidad.
A este le vamos a poner el número del comprobante, que normalmente entonces vamos a trabajar unos números de comprobantes. Le vamos a dar un doble clic en la parte superior entre columna y columna cuando aparezca esta barrita, de tal manera que él me autoajuste la celda a los valores que hay en la misma. El siguiente entonces que vamos a trabajar una fecha. Vamos a trabajar también lo que es el número del documento, en este caso, el número del documento consecutivo que tiene que ver con el comprobante que estamos trabajando. Vamos a seguir trabajando lo que es el PUC, en este caso el Plan Único de Cuentas, el número del Plan Único de Cuentas. Y acá traemos el nombre de la cuenta. También vamos a trabajar una columna que se llama saldos iniciales. Vamos a trabajar otra columna que se llama los débitos, otra columna que se llama los créditos. Trabajaremos entonces en una que se llama terceros, que pondremos acá entonces los nombres de terceros que vamos a trabajar. En los paquetes contables, esos terceros se asimilan a lo que es el NID o el RUT, o también puede ser la cédula de ciudadanía. En este caso trabajaremos con nombres. Y por último, entonces tendremos una que se llama la observación, que vamos a poner entonces detalles a cada uno de ellos. Después de tener cada uno de estos campos, los vamos a seleccionar y al seleccionarlos puede ser con el mouse en este caso o también haciendo una combinación de teclas de la tecla Control Shift y con la flecha o las flechitas que tiene usted para desplazamiento hacia el lado derecho. Y le vamos a poner unos títulos. Recuerde que por acá ya tenemos en el menú de inicio del Excel, tenemos unos estilos ya predeterminados que vamos a utilizar muchos. En los títulos, por lo general, yo utilizo este que se llama salida. Y entonces le vamos a dar a cada uno ese tipo de como formato para poder trabajar cada uno lo que son la información de los campos que vamos a llenar cuando hagamos los registros. Le vamos a dar acá entonces en el centrar, tanto aquí en la parte de alineación, centrar y centrar también lo que es vertical y horizontal. Y le vamos a dar, ¿sí?, una especie como de cursiva para que sepamos que son títulos. Después de tener esto, entonces en la parte superior de los débitos y los créditos vamos a crear un chequeo. Un chequeo es que como los valores tienen que ajustar a medida de que vamos trabajando los registros, estos me van a ayudar a mí a ir conociendo si lo que estoy registrando está, en este caso, cuadrado con respecto a la partida doble. Entonces, en los débitos lo que vamos a hacer es que en la parte superior le vamos a escribir igual, el símbolo igual, le ponemos el nombre de suma, abrimos en este caso el paréntesis y vamos a señalar lo que es el primer punto, que en este caso sería el I6, y con el Shift vamos a bajar las flechas hasta que llegue, en este caso, ¿sí?, hasta la parte inferior. Si quiere llegar al último dato de la misma, con el Shift y con el Control y la flecha hacia abajo, él llegará hasta lo último del Excel. Ahí le hundiremos el Enter y él automáticamente lo que va a hacer es que me va a sumar todo lo que esté acá dentro de esta columna. Para que ustedes puedan verificar el mismo, le pueden dar un doble clic acá en la parte superior donde dice el FX para verificar que efectivamente hemos cogido el rango adecuado. Después, al darle, ¿sí?, y al darnos cuenta de que si es el rango adecuado, le hundimos el Enter y él automáticamente crea la suma. Lo que vamos a hacer es que teniendo esta suma, vamos a arrastrarla hacia los créditos. Entonces, ya sabemos que con esta cruz negra, le vamos a dar un clic en la cruz negra, vamos hacia el lado derecho y él automáticamente va a crear la suma de los créditos. Si quieren verificar los mismos, le da un clic acá en la parte interna de su fórmula, verificamos que esté señalado los valores que necesitamos, no incluye los títulos, y le hundimos un Enter. Y por último, entonces, vamos a ponerle el formato de pesos a estos dos columnas, porque todo lo que esté acá tendrá valores de pesos. Entonces, al ponerle el formato, vamos a señalar con esta flecha que está negra, que se pone a través del mouse. Le damos un clic a uno y para señalar la otra, le ponemos
la tecla Control y hundimos de nuevo con el mouse, en este caso la columna, y él señala las dos. Al señalar las dos, entonces le vamos a dar aquí ese formato que es el símbolo de pesos, que es el formato de contabilidad, donde él me va a mostrar los valores. Entonces le daremos un clic ahí adentro y nótese que él me pone un símbolo de pesos y los valores que estén acá dentro de estas columnas van a tener un formato establecido. Recuerde que aquí en el Excel no se ponen ni puntos ni comas, sino que el formato, cuando usted digita, automáticamente él pone los números. Por ejemplo, si quiero poner 1.000.000 de pesos, pues simplemente pondré un 1 con 6 ceros, y cuando le el Enter, denótese que él me pone de uno los formatos y los números. Recuerde que en el Excel no se deben de poner, en este caso, ni puntos ni comas, él mismo los pone con sus formatos. Y si yo quisiera registrar en el segundo, por ejemplo, los 800.000, denótese que él automáticamente me pone los 800. Al tener estos valores que están en la parte superior, sí que son como dos valores de sumas, yo le voy a poner aquí el concepto de cálculo acá y otro concepto acá en el estilo que diga cálculo, para que entonces saber que estas dos son sumas que yo tengo para que sean los débitos y créditos iguales. Y aquí le voy a crear como una especie de chequeo. Un chequeo quiere decir que si yo cojo con el signo igual en el K4 y digo, voy a coger el 1.000.000 de pesos y le voy a restar los 800, entonces tenemos 200.000 pesos. Y para poder saber si estos 200.000 pesos son positivos o negativos en cuanto a los débitos y créditos se refiere, aquí parados dentro de la misma K4, ustedes ven acá, le vamos a dar en formatos condicionales, le vamos a agregar este concepto de barra de datos y por consiguiente le voy a poner este que está acá de color verde. ¿Qué va a pasar? Que en este caso él me va a decir, me faltan 200.000 y en este caso como los débitos son igual a los créditos, quiere decir que me faltan 200. Si yo por algún motivo pusiera 250, denótese que él automáticamente me va a poner que me quedan faltando 50 de carácter rojo. ¿Qué quiere decir? O que me sobran acá o que me hace falta acá. Cuando les aparezca este concepto que es como unos símbolos de números que están dentro de una celda, eso quiere decir que el número que está ahí no cabe con los valores que actualmente posee. Para poder subsanar este tipo de inconvenientes, simplemente le vamos a dar un doble clic aquí en la parte superior y él automáticamente lo autoajusta. Cuando usted sepa que efectivamente no eran 250 sino 200, entonces usted vuelve y digita dentro de la misma celda y denótese que cuando queda cuadrado, él automáticamente le va a poner una rayita donde dice que sus débitos y sus créditos han quedado, en este caso, ya bien en cuanto a registro se refiere. A esta parte, para tener un control determinado, le vamos a decir aquí en los bordes, le voy a poner un borde exterior grueso, de manera para que sepa que todo lo que esté ahí es la información de los débitos y créditos que hay en cuanto a esta parte del manejo de sus registros. Por último, para poder que a medida que vamos registrando los datos no se nos pierdan los títulos como ustedes lo ven acá en este momento, entonces nos vamos a parar acá por debajo de los títulos, justamente acá debajo, queda aquí el cursor en A6 y le voy a decir acá en la parte superior donde dice vistas y en la parte de vistas le voy a decir acá en esta parte donde dice inmovilizar, le voy a decir que me inmovilice los paneles acá, justamente este. Si le doy un clic a inmovilizar los paneles, él automáticamente entonces, denótese que a medida que yo voy bajando cada uno de los datos, nunca se me va a perder los títulos. Eso con el ánimo de que esta plantilla nos sirva para manejar lo que son las bases de datos. Entonces, aquí hemos terminado lo que es el manejo de este formato, que es la plantilla de registros, en este caso lo que es la hoja, para poder entonces hacer la tercera hoja del balance de prueba. Entonces, hemos terminado esta. Vamos a hacer la siguiente, que es la relación que hay con respecto a la tabla dinámica. Bueno, para crear entonces lo que es la plantilla de la tabla dinámica, lo que vamos a hacer es que vamos a llenar la información
con algunos registros a trabajar. Entonces voy a borrar estos que tenemos acá, ¿sí? Y voy a entonces a traer algunos registros para poder generar la tabla dinámica y de alguna manera así poder sacar nuestro balance de prueba y tener nuestra plantilla para nuestro balance de prueba. Entonces voy a inicialmente a copiar cada uno de los registros que trabajamos como base para poder hacer cada uno de los registros en los diferentes comprobantes que trabajamos. Bueno, entonces ahora vamos a crear lo que es la última hoja que necesitamos para poder trabajar nuestras contabilidades basadas sobre Excel. Entonces, sobre estos registros que tenemos acá, ¿sí? Son registros que desarrollamos inicialmente cuando explicamos cada uno de los tipos de comprobantes que trabajábamos y las cuentas que cada uno se manejaban. Entonces, aquí tenemos algunos registros, pero se pueden hacer con los mismos registros o también lo pueden hacer ustedes con la base de datos vacía. Da igual al fin y al cabo. Simplemente puse los datos con el ánimo de que ustedes puedan ver las bondades que tiene el manejo de la tabla dinámica. Entonces, que cada vez que yo bajo los registros, automáticamente arriba van quedando los campos para poder yo seguir digitando cada una de la información en los diferentes registros. Denótese que acá tenemos igualdad tanto de débitos y créditos, estamos cuadrados, con esto nos ayudará a generar la siguiente pestaña. Entonces, para poder generar la siguiente pestaña, que es la tabla dinámica, esta se trabaja por el concepto de insertar. Mire que aquí donde dice tablas, existen las tablas dinámicas recomendadas, las tablas y la tabla dinámica. Vamos a trabajar directamente. Para poder entonces comenzar con la misma, lo que vamos a hacer es señalar toda la base de datos. Para señalar toda la base de datos, entonces vamos a trabajar lo que es la tecla, en este caso, ¿sí? Shift, la del control, y le vamos a dar a los dos al mismo tiempo. Vamos a dar una flecha hacia el lado derecho y otra flecha hacia abajo. Denótese que él automáticamente me va a señalar toda la base de datos que tiene que ver con la tabla dinámica que vamos a trabajar. Si usted no quiere señalar así la base de datos, la otra que puede hacer es a través del mouse, que simplemente va a señalar todos los títulos y va a señalar toda la información que se tiene, ¿sí? Hasta que llegue hasta los 300 y automáticamente suelta lo que es, en este caso, el mouse. Cualquiera de las dos le va a señalar toda la base de datos. Recuerde que simplemente arranca de los títulos. Después de señalar toda, entonces vamos a ir aquí donde dice tablas dinámicas. Y en las tablas dinámicas, entonces él me va a decir, bueno, voy a crear una tabla dinámica. Y la tabla dinámica la voy a crear con los rangos previamente seleccionados. De nota que me va a decir, vea, los rangos que he tomado en este caso, hoja registros, que significa A5, que es donde arrancan esta primero, A5, y termina en L305, que en este caso usted ve acá, L305. Le voy a decir que por favor me lo haga en una hoja nueva de cálculo, de tal manera de que la base de datos que yo tenga inicialmente me pueda servir para poder trabajar todos los registros que se puedan dar con respecto a los ejercicios o a las contabilidades que usted quiera llevar de una manera muy manual. Entonces acá le decimos hoja de cálculo y le vamos a decir aceptar. Entonces él automáticamente me va a mostrar esto, lo que ven ustedes en sus pantallas, me va a crear aquí una hoja nueva. Yo lo que voy a ponerle a esta hoja, le voy a dar doble clic y le voy a poner que significa BP. BP significa balance de prueba. Y entonces vamos a trabajar lo que es nuestro balance de prueba. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a llevar cada uno de estos campos que necesitamos a las filas y a los valores. Los vamos a arrastrar con el mouse. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Inicialmente lo que vamos a necesitar es, hombre, necesitamos el plano único de cuentas. Cogemos y señalamos con el mouse el campo y nótese que lo voy trayendo hasta llevarlo a las filas. Cuando lo hago eso, señalo con el mouse, arrastro con el mouse y lo traigo hasta las filas. Cuando llego ahí,
que dice el PUC, suelto el mouse y él automáticamente me va a traer todas las cuentas que se tienen trabajadas basados en los registros que acabamos de realizar. Entonces, hemos tenido acá al lado izquierdo todas las etiquetas a trabajar. El siguiente concepto es manejar los valores. Dentro de los valores vamos a coger lo mismo. Con el mouse vamos a señalar los campos que yo quiero traer y los voy a traer a valores. Simplemente los señalo, los arrastro y cuando ya están acá en valores los suelto. Entonces, él automáticamente me va a traer la suma de los saldos iniciales. Voy a trabajar en este caso los débitos, hago lo mismo, los arrastro hasta abajo donde dice los débitos, en este caso él me saca la suma, ¿sí? Y los créditos hacen lo mismo. Si por algún motivo, al arrastrar cada uno de ellos como lo está trabajando, de pronto no le aparece suma, sino contar de créditos o contar de débitos o, en este caso, contar saldos. Para poder cambiar cada una de las propiedades que tienen esto, que la vamos a necesitar es en suma, le vamos a dar un clic acá en este triangulito. Él nos va a sacar una configuración del campo de valor y muy de ellos podrá tener aquí donde dice recuento. ¿Sí? Mire que cuando dice recuento dice cuenta de saldos iniciales. ¿Sí? Necesitamos cambiarla. Todas deben de decir suma. ¿Sí? En este caso simplemente las muestro en la medida de que a algunos de pronto les aparezca cuenta de saldos iniciales y no le aparezca suma. Entonces la dejamos aquí en suma y les decimos aceptar. Entonces él va a quedar con la suma. Nótese que aquí la tabla dinámica automáticamente se va generando. Y me quedaría por crear un campo adicional que no se encuentra en los que trabajo. Y este campo inicial, que es el final que tenemos nosotros, le vamos a llamar saldo final. Y para traer el saldo final, entonces lo que vamos a hacer es que aquí donde dice tablas dinámicas, análisis de tablas dinámicas en la parte superior, fíjate que cuando estoy por fuera de la base de datos, se desaparece automáticamente lo que son los campos. Y mire que en la parte superior ya no aparece lo que es la tabla dinámica. Pero cuando me entro a la tabla dinámica, a cualquier punto de la tabla dinámica, nótese, siempre me va a sacar estos que son los campos y él automática al lado de su último, en este caso, menú que tengas del Excel, te va a abrir aquí dos menús adicionales. Uno que dice análisis de tabla dinámica y otro que se dice diseños. Para crear el último campo que se llama saldo final, entonces lo que vamos es a generarlo a través de este punto que se llama campos, elementos y conjuntos. Que en el mismo voy a crear lo que es ese campo que va a aparecer acá, pero es un tipo de algoritmo que vamos a crear con el ánimo de que él me coja los saldos iniciales, me coja los débitos, me reste los créditos y me dé el saldo final. Y ese saldo final tendría que ser igual a 0 si estamos cuadrados. Entonces, le vamos a dar aquí en campos, elementos y conjuntos, le damos un clic, ¿sí? Y entonces aquí le vamos a decir campo calculado. Al darle campo calculado, él me va a sacar, este es un menú y me va a decir, bueno, ¿cuál es el campo que quieres crear? Entonces yo le voy a decir acá al nombre, le voy a borrarlo y le voy a decir, vea, tráigame un nombre que se llame saldo final. Damos aquí a la fórmula, también la vamos a borrar. Y todas las fórmulas del Excel, recuerde que siempre comienzan con el igual. Entonces le ponemos el igual. Vamos a señalar acá adentro de estos campos que tenemos acá y vamos a trabajar con ellos. Entonces le vamos a decir, vea, a este saldo inicial le vamos a decir insertar campo para que él me lo suba acá en la fórmula. Le vamos a sumar, le ponemos el símbolo más, los débitos, señalo acá el débito, le digo insertar campo, mire que él automáticamente me lo sube. ¿Sí? Y por último le voy a decir que me reste en este caso lo que es los créditos. Y le digo insertar campo. Entonces me va a decir que ese saldo final se resulta de coger los saldos iniciales más los débitos menos, en este caso, los créditos. ¿Sí? Y al tener entonces esto, le vamos a decir aceptar, en este caso, y nótese que él me va a crear una columna nueva que no aparece en los registros. Mire que en los registros no aparece una columna. Mire que no aparece una columna, simplemente me lo crea en esta base de datos, uno que llama saldo final, y que lo que hace es coger el saldo inicial, sumarle los débitos, restarle los créditos y me da el saldo final. Recuerde que para poder que esto tenga un formato establecido, voy a señalar acá con el mouse, puede ser sostenido por las columnas,
O con el mouse y con el control puedo señalar cada una de las columnas que necesito trabajar y le voy a dar el formato, en este caso, de contabilidad, de tal manera que él me muestre los datos que yo tengo acá internos con puntos y comas. Si usted los prefiere tenerlos, que los rojos sean los negativos y los negros sean los positivos para una mejor disposición de los saldos, entonces le vamos a dar acá donde dice los números, le vamos a dar un clic en formato de número, puede ser en esta pestañita, mire que automáticamente me saca este valor, o si no la otra, en la parte superior donde dice contabilidad, le vas a decir más formatos y te saca el mismo formato. Aquí lo que le vas a decir es que yo lo quiero trabajar, puede ser con contabilidad o puede ser con moneda, si lo quieres, que me ponga el símbolo de pesos, que me lo distinga y que me ponga los acá, donde dice los negativos con rojo, para poder que me los trabaje. Si no los quiere con decimales, les puedes quitar los decimales y dejarlos así. En Colombia, pues trabajamos con 2 decimales, pero muchas de las operaciones que tenemos son de números totales. Los puede dejar así o les puede poner los 2 decimales como usted lo desee. Vamos a trabajar inicialmente sin decimales y le vamos a decir aceptar. Nótese que él me va a poner, en este caso, los valores positivos con un valor, los valores negativos con otro valor, y si los registros están bien hechos, cada uno de ellos daría, en este caso, sumas iguales, que serían las mismas sumas iguales que aparecerían en la parte superior de nuestra base de datos, corroboraríamos el valor y entonces aquí tendríamos lo que es nuestro balance de prueba. Entonces aquí le pondremos el nombre, balance de prueba, o también se llama balance de comprobación. Cualquiera de los dos son los nombres y aquí entonces le ponemos el nombre de la empresa. Y recuerde también, pues se puede insertar, podemos insertar, señalamos acá, le decimos que por favor nos inserte aquí donde dice insertar. Podemos crearlo o por el inicio o por el insertar, cualquiera de los dos, puede ser aquí en el inicio. Le dices insertar acá y le puedo decir insertar una celda. ¿Sí? Entonces, denote que él me crea la celda, me baja la tabla dinámica y entonces aquí ponemos la fecha a la cual estamos trabajando. Y entonces nos queda una tabla dinámica para poder tener nuestro balance de pruebas sin necesidad de hacer el proceso que normalmente trabajamos con mayorización y con lo de los cierres de los saldos. Así podemos tener un balance de prueba a la mano y sobre este balance de prueba aprenderemos más adelante a sacar lo que es el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados o estado de resultados integral, dependiendo de cómo las características que tengan la presentación de los mismos. Entonces, anímase, saque su propia plantilla para poder desarrollar no solamente los ejercicios, sino llevar contabilidades manuales. Entonces, hasta aquí llega nuestro video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima sección. Le deseo un feliz día o feliz tarde cuando se esté viendo este video. Chao y hasta luego.